En este lunes 26 de febrero contándote toda la información de los temas centrales de Latinoamérica y nos vamos a ir en vivo a Chile con el tema del momento, el secuestro del teniente Ojeda Moreno allí en Chile, del teniente venezolano perseguido por el régimen. Y estamos con Cristian Urbina. Cristian. Hola Darío, ¿cómo te va? Nuevamente te saludo. Claro, lo conversábamos nosotros en titulares en la presentación de este bloque informativo respecto a las últimas novedades, lo que ha pasado con este teniente secuestrado desde su domicilio en la comuna de Independencia, en el sector norte de la capital de Chile. Y para profundizar sobre lo que ya hablábamos al principio de esta hora noticiosa, estamos justamente con el diputado Andrés Joanet. Él es integrante de la Comisión de Seguridad y también de la Comisión de Defensa, quizás dos áreas muy importantes que están vinculadas justamente con la desaparición del teniente Ojeda. ¿Cómo está usted, diputado? Muchas gracias por conectarse a esta hora con DNews, para recibirnos, para toda Latinoamérica en vivo y en directo. Bueno, muy preocupado por lo que le está pasando a Chile. Chile es una democracia, se supone, de alta intensidad, y nos están sucediendo cuestiones que son gravísimas. O sea, no te pueden venir a secuestrar gente, y eso está ocurriendo el último tiempo en Chile, una cuestión que nosotros no estábamos acostumbrados, pero que empezó ya a normalizarse, y uno no puede normalizar ni la violencia, ni la delincuencia, ni el crimen organizado. Y nosotros no estamos acostumbrados, y yo no me voy a acostumbrar. Pero por otra parte, no te pueden hacer un secuestro que aparentemente es un secuestro político. Hoy día lo que tenemos del gobierno es un secretismo que nadie entiende. Y el gobierno no tiene una versión oficial. ¿Qué ha dicho el gobierno? 12 horas después que el gobierno se había enterado del secuestro, o sea, se supone que se había enterado bastante, el secuestro fue de madrugada, pero a las 8 de la mañana uno supone que ya el gobierno tiene información. 12 horas después el subsecretario de Interior da una información además que no informa, porque dice, como esto es una investigación reservada, no podemos dar más información. La verdad... Perdón, y que no se cierra ninguna hipótesis. Y que no se cierra más ninguna hipótesis. Lo fundamental de la democracia es que la información sea transparente. Lo fundamental de la democracia es que no haya secretismo. Lo fundamental de la democracia es que el Estado tenga una sola versión. Y aquí nosotros tenemos a que lidera el Estado, el gobierno, que no ha dado ninguna versión. Y eso es lo que nos tiene así. Porque por tanto hoy día todas las hipótesis apuntan a Caracas. Y aquí hay una cuestión gravísima. Una semana antes el subsecretario Monsalve, el subsecretario de Interior, que tiene que ver con la seguridad, suscribió un acuerdo con el gobierno venezolano, cuestión que yo me opuse y que la señalé públicamente, que era un error, porque uno no hace acuerdo con dictaduras. Y lo que tenemos en Venezuela es una dictadura que atenta contra las libertades, que tiene presos políticos, que no tiene elecciones libres ni democráticas, y por tanto uno no puede andar haciendo todos los días acuerdos con ese tipo de regímenes. Y lo más complejo es que aparentemente en este acuerdo se le entregaría incluso información biométrica de los venezolanos que están acá en Chile. O sea, se le entregaría la información al régimen venezolano de los venezolanos que están acá. Nosotros hoy día en Chile tenemos una población altísima de más de 500.000 venezolanos que están acá en lo que es una de las crisis humanitarias más grandes que han habido en el mundo. Estamos hablando de que hoy día hay más de 8 millones de venezolanos fuera de su país, fundamentalmente por esta dictadura, por el hambre, por la miseria que hay en Venezuela, uno de los países más ricos de América Latina, con esta tremenda contradicción de que la gente tiene que salir arrancando de un país fundamentalmente por las condiciones que hay en ese país. Ahora, dentro también de esta diáspora que se ha producido, de esta migración, han salido también delincuentes que también han afectado a la seguridad de muchos países latinoamericanos, entre ellos a Chile, entre ellos, por ejemplo, el Tren de Aragua y otros, ¿no? Entonces, en ese contexto, hoy día tenemos una situación gravísima que yo creo que lamentablemente el gobierno no solo no ha manejado bien, sino no ha manejado y ha permitido que se produzca justamente un secuestro político en Chile. Diputado, usted lo ha señalado, lo termina justamente señalando estas características distintas de un secuestro a lo que malamente no hemos acostumbrado. El año 2023 hubo 46 secuestros extorsivos, eso directamente vinculado al aumento del crimen organizado, pero este secuestro tiene características muy distintas. De hecho, han pasado 5 días y nadie ha pedido un secuestro. Bueno, porque efectivamente generalmente los secuestros, como ha señalado el ministro de Justicia, en general
te piden algo a cambio y te extorsionan, fundamentalmente te piden dinero. Nosotros hace 3, 4, 5 años eso ocurría malamente 1 o 2 veces al año, si es que, y si uno se retrotrae mucho más atrás, 10 años, eso no ocurría en Chile. Bueno, empezó a ocurrir y eso es lo que tenemos que de alguna manera trabajar y terminar con eso. Hoy día hemos sacado una ley justamente, una ley contra el sicariato y contra la extorsión y contra el secuestro. El año pasado votamos leyes que no teníamos tan profundizadas porque no teníamos ese problema, pero hoy día ya tenemos ley en contra de esto. Ahora, dicho eso, el secuestro de Ronald Ojeda, del teniente coronel Ronald Ojeda, tiene mucho que ver con eso. Es un secuestro político que se produce además de una forma casi hollywoodense. Estamos hablando de personas que se disfrazan de la PDI, y hay otro delito ahí, que es de la policía de nuestras investigaciones, con todo lo que fue el equipo, ¿no? para poder hacer este secuestro. Ahora, lo que me llama mucho la atención, cómo efectivamente no se reaccionó de forma rápida, porque efectivamente cuando se produce este secuestro inmediatamente tiene que haber esa información, la familia, en fin, debieran haber llamado a la autoridad y no hay una reacción rápida, porque mi impresión es que esta persona ya no está en Chile. Pese a que se dijo que se cerrara la frontera, es muy difícil que esté en Chile. Y por tanto yo creo que a esta altura ya más allá que el gobierno diga que esto está en manos de la Fiscalía, lo que aquí hay una responsabilidad política del gobierno por haber dejado que se produzca esto. Si hay una persona que efectivamente estaba en las miras del régimen de una dictadura, de la dictadura de Maduro, debería haberlo protegido. Y esa es una cuestión que nosotros ahora ya parte el receso legislativo, vamos a empezar a pedir cuentas. Yo he pedido ya que se cite a la Comisión de Defensa, a la ministra de Defensa, para que nos dé información justamente respecto a si es que en materia de inteligencia la policía tenía información, tanto lo que nuestra defensa, digamos, inteligencia de defensa tenía información de eso. He pedido también, a través de oficio, que se cite formalmente a la ministra de Interior para que nos explique efectivamente cómo se produce y por qué se produce esta situación. O sea, la próxima semana, cuando ya entremos en el Congreso, vamos a tener a los ministros dando explicaciones en una situación que nunca debe haberse producido y que la verdad el gobierno además no solo no tiene respuesta, sino que ha sido absolutamente errático respecto de las acciones y respecto de cómo ha informado esto. Sí, vamos a incorporar esta conversación a nuestro compañero Darío Mirraji, quien se encuentra en Buenos Aires. Darío, si tienes alguna consulta con el diputado Bionet. Gracias, Cristian, diputado. ¿Cómo le va? Le agradezco por este tiempo con DNews. Sí. Cuando se firma este acuerdo tan particular de cooperación Chile-Venezuela, una semana antes del secuestro, muy realmente suspicaz el periodo, ¿no? Entre los dos hechos. Fue un poco antes. Bueno. Fue un poco antes, fueron 3 o 4 semanas antes, pero efectivamente... Bien. Sí. Que además es un acuerdo que se firma muy poquito después de que, o en los días en los cuales aparece el nombre de Ronald Ojeda Moreno en una lista de traidores difundida por el régimen venezolano. Encima coincide, digamos, con ese hecho. ¿Qué argumento da el gobierno de Gabriel Boric para firmar un acuerdo de este tipo con el régimen venezolano? A ver, el acuerdo se firma fundamentalmente por una presión que hubo desde el Parlamento, no para firmar este acuerdo. Lo que ocurre es que nosotros acá en Chile tenemos muchos delincuentes venezolanos, no solo acá en Chile, sino que están en toda América Latina, porque Maduro abrió las cárceles para que salieran estos delincuentes, y estos delincuentes se propagaron por toda América Latina. O sea, hoy día claramente hay muchos, lamentablemente, no digo, a ver, el migrante venezolano en general y en su mayoría es gente de bien, que tuvo que salir arrancando su país. Pero también salieron muchos delincuentes. Entonces, nosotros respecto de los delincuentes en América Latina estamos ciegos. ¿Por qué? Porque Venezuela, como es una dictadura, no entrega los datos de los delincuentes a la Interpol. ¿Ya? Como Venezuela no tiene convenio con la Interpol, nosotros no sabemos si una persona es un venezolano que pilla en la calle, es una persona de bien o es en definitiva un delincuente. Entonces, yo creo que la intención del subsecretario González fue a decir, hagamos este convenio para que nos entreguen esta información de cuáles son los delincuentes venezolanos. ¿Pero usted le creería una dictadura? Entonces, el acuerdo no solo es ingenuo, sino es torpe, porque usted no le puede creer a una dictadura. Si aquí, para, en definitiva, sacar a los delincuentes de la calle hay otras herramientas, pero hacer un acuerdo con una dictadura que no le va a entregar al final ninguna información válida, y usted sí le entregue información de ciudadanos venezolanos que están acá y que hoy día están peligrando.
porque hoy día el gobierno venezolano tiene información privilegiada respecto de ciudadanos venezolanos. Entonces, a mí me parece que no hay argumentos para ese acuerdo. Yo creo que en materia de seguridad este gobierno no solamente ha sido errático, como lo acabo de decir, sino que las cifras están ahí. Nosotros hace 5 años teníamos una tasa de 3,3 personas asesinadas por cada 100.000 habitantes. Y hoy día tenemos, al año pasado, tenemos 7,7. Yo creo, perdón, al año antepasado, porque las cifras siempre van, seguramente estos días nos van a aparecer las cifras del 2023. Pero déjame decirle algo. A diferencia del 2018, cuando ese 3,3% de personas asesinadas por cada 100.000 habitantes, se sabía quién era el imputado conocido, había un imputado conocido, o sea, sabíamos quién había asesinado a la persona. Hoy día, en un 70% de los casos, no sabemos quién asesina a las personas que aparecen en las calles asesinadas. Y ese es el problema a fondo, y eso se da mucho vinculada a la delincuencia, en este caso lamentablemente venezolana y también colombiana, que son bandas criminales que están hoy día desplegadas por América Latina y que tenemos que trabajar contra ello, porque si seguimos avanzando esta cuestión se vuelve demasiado peligroso para la ciudadanía, incluso atenta contra la democracia, porque una cuestión fundamental en democracia es mantener la seguridad pública. Diputado. Darío, quiero hacer una pausa. Sí, Darío, si me da un minuto, quiero hacer una pausa con la conversación del diputado para que escuchemos justamente las declaraciones del subsecretario Manuel Monsalve referente justamente a este tema. Lo escuchamos con el diputado y lo seguimos comentando. Sí, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Primero hacer una afirmación muy clara, muy nítida y muy tajante. Una total mentira. Si usted me pregunta cómo califico esa publicación, la califico de una total mentira. Como todos saben y el país lo sabe, nuestra tarea, mi tarea en particular como subsecretario del Interior, es contribuir a la lucha que el gobierno da en contra de organizaciones criminales. Y en segundo lugar, como muy bien sabe el país, también nuestra tarea desde la Secretaría del Interior es llevar adelante procesos de expulsión justamente para... Cristian, ahí lo escuchábamos. Ahí estaba la palabra del subsecretario Darío. Sí, justamente oportuno poder escucharlo del subsecretario Monsalve porque justamente ahí apuntaba, ¿no? Desmintiendo esta información que daba a conocer el medio venezolano. Ahora, está bien. Supongamos que le creemos a Monsalve que no hubo una cooperación o un trabajo conjunto para que Chile ayudara a Venezuela o al régimen eventualmente a secuestrar a Ojeda Moreno. Ahora, ¿usted cree, sí, verosímil, que la firma del acuerdo involuntariamente por parte de Chile pudo haber ayudado a los secuestradores a encontrar y a llevarse a Ojeda Moreno? Bueno, eso es lo que vamos a dilucidar en las próximas semanas en el Parlamento. Nosotros en el Parlamento tenemos una función que es fiscalizar y fiscalizamos al gobierno. Y por tanto vamos a citar tanto a la ministra Interior, al subsecretario, porque queremos saber de forma íntegra qué ha significado este convenio, cómo en definitiva de alguna manera podía beneficiar a Chile. Pero yo quiero decir una cosa. A mí me hubiera gustado la misma rapidez con que hoy día salió a desmentir el subsecretario Monsalve lo que dice el medio venezolano, con esa misma rapidez me hubiera gustado que hubiera dicho el día que secuestraron a Ronald Ojeda. Pero de ese día hubo silencio durante una cosa como 12 horas o más, algo así, y sigue el silencio, pero para responder este otro tipo de afirmaciones son rapiditos, pero para dar información veraz de una cuestión gravísima que ocurrió aquí en Chile y que no podemos aceptar, no ha habido información. Entonces, ahí hay una tremenda contradicción. Pero respecto del convenio, porque somos responsables, en las próximas semanas vamos a tener una información oficial como corresponde de las autoridades, pero yo insisto, uno no hace convenios con dictadura. Clarísimo. Diputado, justamente sobre ese tema, déjame una última pregunta, Darío, solamente de confirmarse que eventualmente fuerzas del ejército o de la contrainteligencia venezolana actuaron en territorio chileno, ¿cuál es la actitud que debiera tener el Estado chileno, el gobierno de Gabriel Boric? Bueno, yo espero que ojalá eso no se confirme, porque si eso se llegase a confirmar, esta es una situación gravísima que atenta contra las relaciones diplomáticas de un país a otro y por tanto eso tiene que tener graves sanciones internacionales y también nacionales. Y en su momento, si eso se llega a confirmar, estudiaremos en su mérito cuáles son las sanciones más graves que Chile puede aplicar respecto de una dictadura. Muchas gracias, diputado.
Ahí estaban las palabras justamente del diputado Andrés Jonet, integrante de las comisiones de Seguridad y Defensa, además del Partido Amarillos por Chile. Gracias, Cristian. Seguiremos atentos con este tema tan importante. Un abrazo, Darío.